Hoy es 10 de marzo del 2021. Vamos a aprender teorema de Pitágoras aplicando en triángulos equiláteros e isósceles. Y vamos a estar usando la misma fórmula de hipotenusa, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Como sabemos que el triángulo equilátero, los tres lados y ángulos son iguales. Los tres lados y los tres ángulos son iguales. Por eso se llama equilátero, porque viene de equidad, de igualdad. Y el triángulo isósceles tiene dos lados y ángulos iguales. Sería, en este caso, este lado con este lado son iguales. Y el de abajo es diferente, que sería la base. Y tenemos la altura. La altura y el cateto es lo mismo. El lado, que son iguales, e hipotenusa son lo mismo. Y la base sería el otro cateto. Ahora bien, lo que tenemos que saber acá es que cuando se utiliza teorema de Pitágoras en triángulos equiláteros e isósceles, se usa la mitad de la base. ¿Por qué la mitad de la base? Porque en el triángulo equilátero ya tenemos dos triángulos rectángulos. Acá tenemos uno, que es hipotenusa, cateto y cateto, y acá tenemos otro. Por eso se usa base sobre 2. O sería cateto sobre 2, la mitad usaríamos. Y la parte del lado sería nuestra hipotenusa, hipotenusa. Lo mismo pasa en el triángulo isósceles. En la base vamos a escribir base sobre 2, que sería cateto sobre 2, porque la mitad usaríamos. Por ejemplo, 24, acá sería 12 y 12. 24 dividido 2, porque se divide en dos partes. En un triángulo isósceles, dos triángulos rectángulos ya tenemos, por eso se va a dividir por 2. La altura es el otro cateto y el lado igual sería nuestra hipotenusa. Eso nunca cambiaría. Entonces podemos hacer con nuestra fórmula fundamental. Ahora vamos a ver un ejemplo que dice: calcula la altura de los siguientes triángulos. Y tenemos 20 centímetros, 20 centímetros y 16 centímetros. Mirando las medidas nos damos cuenta que es un triángulo isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Entonces haríamos de la siguiente forma. Datos. Tenemos entonces los lados iguales, sería nuestra hipotenusa. Escribo entonces acá, hipotenusa es igual a 20 centímetros. Uno de ellos, puedo agarrar uno de los triángulos solamente. Uno de los triángulos, porque al hallar uno de los triángulos ya voy a tener mi incógnita, que sería la altura. Entonces, hipotenusa 20 centímetros y el cateto, que sería en este caso 16. Pero en 16 ya hay dos triángulos rectángulos, entonces usaríamos la mitad. 16 dividido 2, que sería 8. Entonces vamos a tener cateto es igual a 8 centímetros. Y nuestra altura sería nuestra incógnita, la altura. Ahora vamos a hacer la solución. Y me falta altura, que es la altura, dijimos que es otro cateto, entonces en vez de escribir altura yo voy a escribir cateto. Entonces puedo escribir en la solución cateto es igual, voy a donde está la fórmula y usaría esta fórmula, ya que ya tengo hipotenusa que mide 20 y el otro cateto mide 8, entonces me falta el otro cateto, que en este caso es la altura. Entonces sería cateto, puedo escribir acá cateto o altura. Eso no va a variar el resultado. Cateto es igual a
Hipotenusa, que es 20 centímetros. ¿De dónde saco? De mi dato, que es 20 centímetros. Después tengo, dice, menos el otro cateto, que es 8 centímetros. Entonces voy a tener 8 centímetros. Y tendría de esta forma. Ahora voy a hacer, cateto es igual, 20 por 20 son 400 centímetros cuadrados, menos 8 al cuadrado son 64 centímetros cuadrados. Cateto es igual a 400 menos 64. Y voy a hacer